Isabela Montoya luchaba por mantenerse en pie, mientras su tío Fermín la perseguía con una furia que parecía encender el aire mismo en el estrecho callejón detrás de la tienda de su tío. Su mano se alzó con violencia, y el sonido seco del golpe que nunca llegó resonó en sus oídos como una amenaza mortal. Isabela retrocedió, tropezando con cajas de madera y barriles, el corazón latiéndole con fuerza desbocada, y una sensación de impotencia la envolvía como un manto frío. Cada grito de Fermín la acercaba más al borde del miedo, recordándole la soledad que había sentido desde la muerte de sus padres y que ahora la dejaba al borde del colapso. Con un salto desesperado, atravesó la puerta trasera de la tienda y se lanzó hacia el cauce seco de un arroyo, donde la tierra traicionera la atrapó en un pantano de lodo espeso. El barro frío le cubrió las piernas hasta las rodillas, y un terror helado recorrió su espalda. Se estaba hundiendo, y nadie vendría a salvarla. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. Isabela forcejeaba contra el lodo que la retenía, sus manos agarrando barro y raíces que apenas lograban sostenerla. Cada intento por levantarse la hacía hundirse más, y su respiración se volvió entrecortada, un eco de la desesperación que la invadía. Recordó la noche en que sus padres murieron, la pérdida súbita que la convirtió en huérfana, y cómo desde entonces su tío Fermín se había convertido en su guardián cruel, humillándola día tras día. La idea de volver a su casa era insoportable. El miedo y la humillación eran demasiado para soportar. Cerró los ojos por un instante, deseando desaparecer en el pantano y olvidar un mundo que siempre le había sido hostil. Pero entonces apareció. Entre el calor y la polvareda, un hombre surgió a caballo, su piel bronceada por el sol y sus ojos oscuros y profundos, llenos de una serenidad que parecía imposible en aquel desierto abrasador. Sin decir una palabra, lanzó una cuerda que se enroscó alrededor de la cintura de Isabela, tirando de ella con fuerza y precisión. El corazón de la joven se aceleró mientras sus pies tocaban finalmente la tierra firme. Respiró con dificultad, temblando y cubierta de barro, y levantó la mirada hacia su salvador. El hombre no habló, simplemente la observó, con una calma que hablaba más que 1000 palabras. Isabela sintió una mezcla de miedo, gratitud y curiosidad que la dejó sin aliento. Antes de que pudiera formular una pregunta, él giró y desapareció entre los arbustos y las sombras de la sierra cercana, dejando a Isabela sola, pero viva, marcada por un encuentro que cambiaría su destino. Sacudiéndose el lodo de la ropa, Isabela se levantó lentamente, sus piernas temblando, pero con una determinación que no había sentido antes. Sabía que no podía regresar todavía. Su tío la esperaba con furia y violencia, y la imagen del hombre apache seguía grabada en su mente, un misterio que debía resolver. Con cada paso hacia la polvorienta calle principal, el corazón le latía con fuerza, y una pequeña chispa de esperanza comenzó a brillar dentro de ella. La huida había terminado, pero algo le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Durante los días siguientes, Isabela apenas podía concentrarse en las tareas cotidianas. Cada sombra, cada ruido del pueblo, le recordaba la persecución de su tío y la extraña aparición del hombre que la había salvado. Su mente volvía una y otra vez al cauce seco y al pantano, al calor abrasador del sol y al silencio profundo de aquel extraño que parecía surgir de la tierra misma. ¿Quién era? ¿Por qué la había salvado? ¿Y por qué sentía que aquel encuentro no era casual? A medida que pasaban las horas, una idea comenzó a crecer en su corazón. Debía regresar al desierto, encontrar a aquel hombre y descubrir quién era. Sentía que había algo importante, algo que su intuición le decía que debía conocer. No era solo gratitud.
Había algo más profundo, un vínculo que ella no podía explicar y que la empujaba a buscar respuestas. Esa noche, mientras la luna iluminaba las sierras y el viento traía consigo un olor a tierra húmeda y hierbas silvestres, Isabela se recostó en la cama improvisada de su habitación, escuchando los ruidos del pueblo dormido. Cerró los ojos, pero no pudo dejar de pensar en él, el hombre de mirada firme y gesto silencioso, que la había salvado sin pedir nada a cambio. Su sueño estuvo lleno de imágenes confusas de caballo, lodo y un desierto interminable, y despertó con la certeza de que su vida estaba a punto de entrar en un mundo nuevo, uno lleno de misterio, peligro y quizá de esperanza. Isabela comprendió algo vital. Aunque aún era una joven asustada y vulnerable, dentro de ella había una fuerza que había permanecido oculta, un coraje que estaba empezando a despertar. El encuentro con aquel hombre apache había encendido una llama en su corazón, una llama que no se apagaría hasta que descubriera la verdad, y que la guiaría hacia un destino que iba más allá de Santa Esperanza, más allá del miedo y la soledad que había conocido. La primera noche tras su huida, mientras las estrellas brillaban sobre el desierto, Isabela tomó una decisión silenciosa. No volvería a ser la víctima de su tío, ni permitiría que el miedo definiera su vida. Debía ser valiente, debía buscar respuestas, y debía enfrentar lo desconocido, aunque eso significara internarse en el desierto y acercarse a la misteriosa figura que ahora ocupaba cada pensamiento suyo. Era solo el comienzo de su aventura, y aunque el camino sería peligroso, algo en su interior le aseguraba que ese camino la llevaría a algo más grande, una verdad que cambiaría no solo su vida, sino también la de todo el pueblo de Santa Esperanza. La mañana siguiente despertó con un aire seco y caliente que parecía arrastrar la noche consigo. Isabela se incorporó lentamente en la pequeña habitación que le servía de refugio, recordando el rescate de la víspera. Cada movimiento le recordaba el barro pegajoso, el peso del miedo y, sobre todo, la mirada intensa del hombre apache que la había salvado. Esa imagen permanecía en su mente como un faro invisible, guiando sus pensamientos hacia un deseo imposible de ignorar, encontrarlo nuevamente. No pudo evitar caminar hacia las afueras del pueblo, siguiendo los senderos que se internaban en las sierras. Cada paso era cuidadoso, midiendo la distancia entre ella y el mundo conocido. Los arbustos y piedras crujían bajo sus pies, y el viento transportaba un aroma a tierra seca y hierbas silvestres. Aunque la soledad le producía un escalofrío, también le otorgaba una sensación de libertad que nunca había experimentado. Sentía que cada zancada la alejaba de la opresión de su tío Fermín y del juicio de la gente del pueblo, y la acercaba a algo más grande, aunque aún invisible para ella. De repente, a la sombra de un peñasco, apareció la figura del hombre. Montaba un caballo ágil y elegante, sus movimientos fluidos como si formara parte del desierto mismo. Isabela se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. El hombre, que ella había bautizado en su mente como Nan-tan, observaba el horizonte con una calma que parecía imposible en aquel entorno áspero y peligroso. Sus ojos oscuros eran un refugio, pero también un enigma que Isabela deseaba descifrar. «No tengas miedo», dijo él finalmente, su voz baja y firme, pero amable. «No quiero hacerte daño». Isabela titubeó antes de acercarse, midiendo la distancia entre la curiosidad y la prudencia. Su corazón latía con fuerza, y la adrenalina de la huida aún corría por sus venas. Cada palabra de Nan-tan parecía llenar el espacio vacío que la soledad le había dejado durante años. Sin embargo, la desconfianza seguía allí, un muro invisible que le recordaba que los desconocidos podían ser tan peligrosos como los conocidos. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó, finalmente rompiendo el silencio que parecía eterno. «Podrías haberme dejado morir».
Nantán inclinó ligeramente la cabeza. Sus ojos se suavizaron, pero no añadió palabra alguna. Su silencio era una respuesta en sí misma. Había algo más allá de la simple acción de rescatar, algo que Isabela no comprendía, pero que intuía profundo y significativo. Era como si aquel hombre hubiera actuado siguiendo un código que ella aún no conocía, un respeto silencioso hacia la vida que contrastaba con la violencia de su tío. Durante los siguientes días, Isabela volvió a acercarse a la sierra en secreto. Se movía con cautela, aprendiendo a reconocer los senderos, los arbustos más densos y los riscos que podían servir de refugio. Cada visita aumentaba su comprensión del entorno y su admiración por Nantán, quien, a pesar de su silencio, enseñaba con gestos y acciones más que muchas palabras. Él le mostraba dónde encontrar agua, cómo leer las huellas de los animales y cómo moverse sin hacer ruido, habilidades que Isabela absorbía con avidez, consciente de que la supervivencia dependía de cada detalle. Un día, mientras limpiaba una herida leve que Nantán había sufrido al saltar un arroyo para rescatarla, Isabela notó algo diferente en él. No era solo un guerrero, había en su mirada un peso espiritual, una profundidad que hablaba de rituales, oraciones y una conexión con la naturaleza que ella apenas empezaba a comprender. Cada gesto que él hacía parecía medido y significativo, y ella sintió que estaba ante alguien cuya misión trascendía la simple existencia humana. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores comenzaron a fluir. Fermín notó la ausencia prolongada de su sobrina y el cambio en su comportamiento, algo que no tardó en despertar sospechas. Comenzó a vigilarla más de cerca, preguntando a vecinos y atentos a cada señal que pudiera delatar a Isabela. La tensión en la tienda aumentaba con cada día que ella pasaba fuera de su control, y el miedo a perder su dominio sobre ella le llevó a la irritabilidad y la agresividad. Fermín no podía comprender que su sobrina empezaba a crecer en coraje y determinación, un coraje que él consideraba desafiante y peligroso. Por su parte, Tomás Villalba, un joven vaquero que había observado a Isabela en varias ocasiones, empezó a notar indicios extraños cerca de los senderos de la sierra, huellas recientes, objetos dispersos y señales de que alguien había estado allí. Su curiosidad le impulsó a seguir investigando, pero un respeto profundo hacia Isabela le mantenía en silencio. Había algo en ella que le inspiraba protección, y aunque no comprendía la totalidad de la situación, sabía que su intervención debía ser cuidadosa. Una tarde, mientras el sol descendía lentamente, bañando el desierto en tonos dorados y rojizos, Isabela se sentó junto a un pequeño manantial que Nantán le había mostrado. Sus manos removían suavemente el agua, y su mente divagaba entre la admiración y la intriga. Sabía que debía agradecerle de alguna manera, pero no sabía cómo expresarlo. Entonces, Nantán se acercó y le entregó un collar de turquesas, simple pero hermoso, un símbolo de vínculo y protección. Isabela lo recibió con una mezcla de sorpresa y gratitud, comprendiendo que aquel regalo era mucho más que un objeto. Era un gesto de confianza y respeto mutuo. El vínculo entre ambos comenzó a fortalecerse con cada encuentro. Aunque las palabras eran escasas, la comunicación surgía a través de gestos, miradas y silencios compartidos. Nantán le enseñó palabras sueltas en apache, y ella, a su vez, le enseñó sus equivalentes en español. Entre juegos de palabras, risas tímidas y aprendizajes cuidadosos, se fue construyendo una relación que trascendía la simple amistad, un puente entre mundos diferentes, unido por la comprensión y el respeto. A medida que los días pasaban, Isabela sentía que algo en su interior cambiaba. Ya no era únicamente la niña que huía de su tío. Estaba empezando a convertirse en alguien capaz de decidir, de actuar y de enfrentarse al mundo que la había oprimido. Su confianza crecía con cada lección aprendida, con cada gesto de Nantán y con cada paso que daba en la sierra. Había encontrado un refugio,
pero también un desafío: descubrir la profundidad del hombre que la había salvado y entender qué buscaba en el desierto. Al regresar al pueblo cada tarde, Isabela llevaba consigo la mezcla de miedo y esperanza, consciente de que Fermín estaba cada vez más alerta y que los ojos de Tomás la seguían con discreción. Sabía que debía ser cuidadosa, que cada movimiento podía ser observado, pero también sentía una fuerza creciente, un deseo de proteger la verdad y de mantenerse fiel a la conexión que había descubierto en la sierra. Al caer la noche, mientras las luces del pueblo parpadeaban débilmente, Isabela se sentó en la terraza de su pequeña habitación, observando el cielo estrellado. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Nantán, a su mirada profunda, a su silencio respetuoso y a la sensación de que algo más grande la estaba esperando. Sentía que no solo había encontrado a alguien dispuesto a salvarla, sino también un propósito que la llamaba a ser valiente, a descubrir secretos y a enfrentar desafíos que aún no comprendía del todo. Con el corazón lleno de preguntas y la determinación creciendo con cada latido, Isabela comprendió que su vida había comenzado a cambiar de manera irreversible. La huida había sido solo el inicio, y ahora la aventura que la aguardaba en la sierra, junto a Nantán, empezaba a delinear el destino que le esperaba. Un camino lleno de misterio, desafíos y descubrimientos, que definirían no solo su futuro, sino también el de todo el pueblo de Santa Esperanza. Los días que siguieron al encuentro en la sierra se convirtieron en un delicado equilibrio entre aprendizaje y vigilancia. Isabela, cada vez más decidida, regresaba al desierto con regularidad, explorando los senderos que Nantán le había mostrado. Cada paso entre las rocas y los arbustos secos le permitía comprender mejor el terreno, y cada conversación silenciosa con su Salvador le revelaba la profundidad de su mundo. Una tarde, mientras el sol caía en tonos rojizos sobre la sierra, Isabela decidió acercarse a la pequeña cueva que Nantán había elegido como refugio. Allí lo encontró apoyado sobre una roca, con el rostro sereno pero ligeramente demacrado, y un vendaje improvisado cubriendo su pierna derecha. La herida, producto de la última acción para salvarla, no parecía grave, pero sí lo suficientemente molesta como para dificultar sus movimientos. «Debes dejar que sane», le dijo Isabela, arrodillándose frente a él y sacando un poco de agua de un pequeño manantial. «No puedo permitir que te lastimes por mi culpa». Nantán la observó un instante, con una mirada intensa que parecía medir no solo su preocupación, sino también su determinación. Sin decir palabra, dejó que ella aplicara agua y limpiara cuidadosamente la herida. Sus manos eran firmes pero gentiles, y el gesto silencioso de permitirle cuidar de él creó un vínculo que ningún diálogo hubiera podido fortalecer. Isabela sintió cómo la confianza crecía entre ambos, un hilo invisible que los unía más allá de las palabras. Mientras trabajaba, Nantán sacó de su bolsa un pequeño cuaderno de cuero y algunas hierbas secas. Sus movimientos eran precisos y meditativos, y cada gesto parecía formar parte de un ritual que Isabela apenas comenzaba a comprender. Observando la forma en que seleccionaba las hierbas y las examinaba con cuidado, la joven intuyó que no se trataba solo de medicina, sino de un conocimiento ancestral, espiritual, conectado con la tierra y con los espíritus del desierto. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando el cuaderno y las hierbas. Nantán levantó la vista y por primera vez habló más allá de unas pocas palabras. «Son plantas que sanan y palabras que guían. Aprenderás a reconocerlas algún día, si estás lista». Isabela asintió, fascinada. El hombre no era simplemente un guerrero que la había salvado. Era un custodio de secretos antiguos, un hombre de oración y conocimiento que caminaba entre el mundo visible y el invisible. Su presencia transmitía calma, pero también un desafío: comprender un mundo más amplio que el que ella había conocido en el pequeño pueblo de Santa Esperanza.
Aquella tarde, mientras el sol descendía, un sonido a lo lejos llamó su atención. Pasos, el crujido de hojas secas y la respiración contenida de alguien que se acercaba sin hacer ruido. Tomás Villalba apareció entre los arbustos, su rostro serio y alerta, y con un caballo negro que relinchaba suavemente al detenerse. «No quiero asustarla», dijo Tomás, manteniendo cierta distancia. «Solo quiero saber si está bien». Isabela se tensó, pero luego recordó la discreción que Nantán había demostrado hacia ella y hacia su espacio. Tomás, aunque curioso, no representaba un peligro directo, y su presencia ofrecía una oportunidad, alguien del pueblo que podía comprender parte de su mundo, sin necesidad de traición. «Está bien», respondió ella con cautela, «pero no digas nada a nadie». Tomás asintió, entendiendo el mensaje. Observó a Nantán con respeto, reconociendo en él algo más que un simple hombre del desierto. Había dignidad, fuerza y un aire de autoridad silenciosa que imponía respeto. Aún así, la curiosidad lo empujaba a querer entender, a descubrir la conexión que existía entre Isabela y aquel hombre que parecía surgir de la misma tierra. Durante la tarde, los tres compartieron un tiempo inusual para Isabela. Mientras Nantán enseñaba gestos y palabras sueltas en apache, Isabela correspondía con su español y algunas explicaciones sobre el mundo del pueblo. La comunicación era lenta y llena de silencios, pero cada intercambio fortalecía el vínculo. Era un juego de aprendizaje y confianza, donde la cultura y la paciencia se convertían en puentes que acercaban a los mundos distintos de los participantes. Mientras tanto, la sierra parecía cobrar vida a su alrededor. El viento traía aromas de tierra mojada y hierbas silvestres, y el canto de aves lejanas acompañaba la escena como una sinfonía natural. Para Isabela, aquella era una experiencia reveladora. La naturaleza ya no era solo un paisaje, era un espacio de conocimiento, de seguridad y de desafío. Cada paso, cada gesto, cada enseñanza de Nantán la acercaba a la versión de sí misma que comenzaba a emerger, fuerte, valiente y consciente de su lugar en el mundo. Pero no todo era tranquilidad. Desde el pueblo, Fermín comenzaba a sospechar. Notó la ausencia prolongada de su sobrina y ciertos cambios en su actitud. Miradas perdidas, secretos en gestos y una determinación que no entendía. Su vigilancia se intensificó y comenzó a preguntar a vecinos y conocidos, intentando desenterrar pistas sobre las actividades de Isabela. La tensión en la tienda creció, y la amenaza de descubrimiento pendía sobre ella como un hilo invisible pero constante. Tomás, consciente de la vigilancia del tío y de su propio papel, decidió mantenerse cerca, pero sin intervenir demasiado. Su respeto hacia Isabela y hacia Nantán lo mantenía cauteloso. Sabía que cualquier error podía ponerlos en peligro. Sin embargo, también sentía la responsabilidad de estar atento, de proteger a la joven que parecía cada vez más capaz de valerse por sí misma, pero aún vulnerable ante la crueldad del mundo que la rodeaba. El vínculo entre Isabela y Nantán se consolidaba con pequeños gestos. Compartían agua, observaban las estrellas al caer la noche y aprendían a comunicarse a través de miradas y movimientos que decían más que palabras. La joven comenzó a comprender que la fuerza no solo residía en la habilidad física, sino también en la calma, la paciencia y el respeto por la vida y por los demás. Nantán le enseñaba algo que ningún adulto del pueblo le había mostrado: cómo ser dueña de su destino, cómo leer el entorno y cómo confiar en su instinto. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las montañas, la cueva se llenó de sombras alargadas y tonos dorados. Isabela se sentó frente a Nantán, contemplando la silueta de su salvador mientras el viento arrastraba las hojas secas. Sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola, que había encontrado un espacio donde podía ser ella misma, aprender, crecer
y preparar su corazón y su mente para los desafíos que vendrían. Esa noche, al regresar al pueblo, Isabela comprendió algo fundamental. La relación con Nantán no solo le ofrecía protección, sino también un aprendizaje profundo sobre la vida, la confianza y el valor. Cada encuentro reforzaba su determinación de no dejarse vencer por su tío ni por el miedo, y cada lección silenciosa la acercaba a la versión de sí misma que estaba destinada a convertirse. Valiente, fuerte y consciente de su lugar entre dos mundos distintos, uno lleno de tradición y respeto, y otro de reglas rígidas y crueldad humana. Con el corazón lleno de preguntas y la mente atenta a cada señal del desierto, Isabela se preparó para lo que vendría, la necesidad de enfrentar la sospecha de Fermín, la vigilancia del pueblo y la búsqueda de respuestas sobre la identidad y la misión de Nantán. Su vida estaba cambiando de manera irreversible, y la sierra, con sus secretos y enseñanzas, se había convertido en un espacio de transformación y descubrimiento que marcaría su destino. La mañana en Santa Esperanza amaneció con un silencio extraño, cargado de rumores que viajaban más rápido que el viento. En la plaza, los hombres discutían en voz baja, mientras las mujeres se miraban con desconfianza, como si temieran nombrar lo que ya todos intuían. Los apaches se encontraban más cerca de lo que cualquiera quería admitir. Isabela, al atravesar la plaza con un canasto de pan bajo el brazo, sintió esas miradas clavadas en su espalda. No era solo la curiosidad de siempre hacia la sobrina del comerciante Fermín. Había en ellas una mezcla de sospecha y reproche. La joven bajó la vista, acelerando el paso hasta la tienda de su tío, donde lo encontró discutiendo acaloradamente con el sheriff McCoy. «Le digo que no podemos seguir ignorando esto», bramaba Fermín, golpeando el mostrador con el puño. «Cada semana desaparecen animales, y ya hemos encontrado rastros claros en la sierra. ¿O acaso va a decirme que son coyotes?» El sheriff, un hombre alto, de hombros anchos y mirada fría, permanecía impasible, masticando un trozo de tabaco con calma calculada. «Tranquilícese, Fermín», respondió con voz grave. «Sabemos que los apaches rondan cerca, pero no todos vienen a robar o matar. Hay grupos pequeños, desplazados, y algunos, créame, solo buscan sobrevivir». El comerciante bufó con desprecio. «¡Sobrevivir! No me venga con cuentos. Todos son iguales. Hoy roban gallinas, mañana matarán a uno de los nuestros, y yo no pienso esperar a que eso ocurra». Isabela observaba desde la esquina, sintiendo un nudo en el estómago. Escuchar a su tío hablar de esa forma la llenaba de miedo, pero también de rabia. Sabía, más que nadie, que no todos eran iguales, que había dignidad y humanidad en aquellos que él demonizaba sin reparo. Su mente se dirigió de inmediato a Nantán, y un escalofrío le recorrió la espalda. Si el sheriff decidía actuar, si su tío insistía demasiado, él sería el primero en estar en peligro. McCoy escupió hacia un lado y se acomodó el sombrero antes de contestar. «Está bien. Reuniré a algunos hombres de confianza. Haremos una batida por la sierra esta misma semana». El corazón de Isabela se detuvo un instante. Sus manos apretaron con fuerza el canasto hasta que los bordes de mimbre casi se rompieron. Sabía que debía advertir a Nantán. Esa tarde, con el sol aún alto, pero el calor mitigado por una brisa fresca, Isabela salió del pueblo con la excusa de recoger hierbas medicinales. Caminó con paso rápido, siguiendo el sendero que ya conocía de memoria, hasta que la silueta de la cueva apareció entre las rocas. Allí estaba él, sentado en silencio, como si el desierto lo hubiera creado para custodiar su soledad. «Tienes que escucharme», dijo sin aliento al llegar, su voz temblorosa pero urgente. «El sheriff y un grupo de hombres vendrán a la sierra. Buscan a los tuyos. Te buscan a ti». Nantán levantó la mirada, sin mostrar sorpresa. Sus ojos, oscuros como la piedra volcánica, brillaban con calma. «Lo sabía. El viento ya me lo había dicho». Isabela frunció el ceño, incapaz de entender si hablaba en serio o en metáfora.
¿Y qué piensas hacer? No puedes quedarte aquí. Él negó lentamente con la cabeza. Huir no es siempre la respuesta. Hay lugares sagrados que no deben ser profanados, y hombres que deben aprender a mirar antes de atacar. Ella sintió la desesperación crecer en su pecho. No entiendes. Mi tío está alimentando el odio. Si te encuentran, no habrá preguntas, solo disparos. Un silencio espeso cayó entre ellos. El viento arrastró polvo y hojas secas que se arremolinaron en la entrada de la cueva. Finalmente, Nantan extendió su mano y la posó sobre la de Isabela, en un gesto sereno que buscaba transmitirle paz. Confía, el camino aún no termina. Mientras tanto, en el pueblo, el sheriff McCoy había reunido a 5 hombres armados, entre ellos Fermín, cuya mirada destilaba una ansia peligrosa. También estaba Tomás Villalba, convocado a la fuerza, aunque en su interior la idea de cazar apaches lo llenaba de un malestar que trataba de ocultar. «Salimos al amanecer», anunció McCoy, revisando su rifle. «Quiero a todos listos. No disparamos sin motivo. Pero si alguno se nos enfrenta, no habrá compasión». Fermín asintió con una sonrisa satisfecha, mientras Tomás se mantenía serio, con los labios apretados y la mente llena de dudas. Esa noche, Isabela apenas pudo dormir. Se revolvía en la cama de su pequeño cuarto, escuchando los pasos de su tío en la habitación contigua y el crujido de la madera con cada movimiento. Sabía que al amanecer él saldría con el sheriff y los demás, y la idea de quedarse de brazos cruzados era insoportable. Cuando el gallo cantó y la primera claridad se coló por la ventana, Isabela ya estaba lista. Había guardado un poco de pan, una cantimplora de agua y un pañuelo con hierbas secas. No sabía exactamente qué haría, pero tenía claro que debía adelantarse a los hombres. Con pasos sigilosos salió de la casa y, envuelta en un rebozo oscuro, se perdió entre las calles aún dormidas del pueblo. El sol apenas despuntaba cuando tomó el sendero hacia la sierra, apurando el paso, con el corazón latiendo desbocado. En lo alto del desierto, Nantan la esperaba. Había encendido una pequeña fogata y estaba moliendo raíces con calma, como si supiera de antemano que ella llegaría. «Vendrán hoy», dijo Isabela sin preámbulos, jadeando por la carrera. «Mi tío va con ellos». Nantan apagó la fogata con un puñado de arena y guardó sus cosas en silencio. «Entonces es hora de movernos». Isabela lo miró, incrédula. «¿Me harás parte de esto?» Él asintió con solemnidad. «Ya lo eres, desde el día en que tus ojos se abrieron al desierto». Isabela tragó saliva, sintiendo que esas palabras marcaban un antes y un después. Caminó junto a él, internándose en senderos ocultos donde las piedras y las sombras parecían resguardar secretos antiguos. Su respiración se mezclaba con la del viento, y cada paso la llevaba más lejos del pueblo y más cerca de un destino que apenas comenzaba a vislumbrar. Cuando el sheriff y sus hombres iniciaron la batida, el sol ya brillaba sobre la sierra. Fermín iba en la delantera, con la mirada dura y el rifle preparado. Tomás, en cambio, mantenía los ojos atentos al terreno, esperando cualquier señal que pudiera darle una excusa para desviar al grupo. La tensión crecía con cada metro recorrido. El silencio de la montaña era apenas roto por el crujido de los cascos y el roce de las ramas secas. McCoy alzó la mano, ordenando detenerse al ver huellas frescas sobre la tierra. «Están cerca», murmuró. El destino estaba marcado. Pronto se cruzarían senderos, y la vida de Isabela, Nantan y todos los involucrados cambiaría para siempre. El viento de la sierra traía un aroma a tierra mojada y hierbas silvestres, y con cada respiración, Isabela sentía que la calma de la montaña la envolvía, preparando su mente para lo que vendría. Tras escapar del pueblo y adelantarse a la batida del sheriff McCoy, había aprendido a leer los senderos, las sombras
y los signos que la naturaleza dejaba en el camino. Pero nada la había preparado para la profundidad de la vida de Nantán, ni para lo que estaba a punto de descubrir. Se detuvieron junto a un pequeño manantial escondido entre las rocas. Nantán se arrodilló, recogiendo agua con las manos y mostrándole a Isabela cómo examinar la vegetación cercana. Cada planta tenía un nombre en apache y un propósito distinto, y él le enseñaba con paciencia, señalando raíces, hojas y tallos. Esta planta calma el dolor, y esta otra fortalece el cuerpo, explicó con gestos precisos. Debes aprender a respetar la tierra si quieres sobrevivir aquí. Isabela imitaba sus movimientos, repitiendo en voz baja las palabras que él pronunciaba. El sonido de su voz mezclándose con la del viento le daba una extraña sensación de pertenencia. Comprendía que Nantán no solo la estaba enseñando a cuidarse físicamente, sino también a abrir los ojos y el corazón a un mundo más grande, donde la comprensión y la paciencia eran armas más poderosas que cualquier espada o rifle. ¿Por qué me enseñas todo esto?, preguntó finalmente, mientras observaba sus manos limpiar cuidadosamente una raíz. No eres mi maestro, y aún así me tratas como si fuera igual que tú. Nantán la miró durante un largo instante, y por primera vez sus ojos mostraron algo más que calma, una chispa de reconocimiento y respeto. Porque tus acciones muestran valor, Isabela, valor para aprender, para enfrentar el miedo y para cuidar de otros. Eso es más raro que cualquier fuerza que pueda encontrarse en el desierto. El corazón de la joven latió con fuerza. Sentía que aquellas palabras no solo la elogiaban, sino que la transformaban. No era ya la huérfana asustada que huía del abuso de su tío. Estaba comenzando a convertirse en alguien capaz de decidir, de actuar y de confiar en sí misma. Cada enseñanza de Nantán era un recordatorio de que la fuerza podía nacer del conocimiento, de la empatía y de la valentía silenciosa. Mientras exploraban la sierra más profunda, Nantán enseñó a Isabela un pequeño lenguaje de señales, movimientos de manos, giros de cabeza y cambios de postura que permitían comunicarse sin palabras, algo crucial para el sigilo. Isabela aprendía rápidamente, imitando cada gesto con atención, y Nantán observaba con aprobación silenciosa. Poco a poco, la joven entendió que el silencio no era ausencia de comunicación, sino una forma de respeto y protección. Al caer la tarde, se sentaron junto a un risco, observando el horizonte teñido de tonos dorados y rojizos. Nantán sacó un pequeño collar de turquesas, el mismo que había entregado a Isabela días atrás, y lo sostuvo entre sus manos. «Este collar simboliza vínculo y protección», dijo con voz grave. «No es solo un objeto, es un recordatorio de la confianza que tenemos el uno en el otro». Isabela lo tomó con cuidado, sintiendo el peso de la responsabilidad y el honor. La simple acción de recibirlo la conectaba más profundamente con Nantán, con la sierra, y con la misión que él no verbalizaba, pero que ella empezaba a comprender: proteger su cultura, su gente y la tierra que los sostenía. Pero el aprendizaje no era solo espiritual. Nantán la llevó a observar cómo reconocer señales de peligro, huellas de animales, restos de campamentos recientes y cambios en el viento que podían indicar movimiento humano. Mientras ella registraba cada detalle, comprendió que su supervivencia dependía tanto de la inteligencia como de la fuerza. Cada paso, cada gesto, era una lección de vida que consolidaba su coraje y su determinación. En ese momento, un ruido distante llamó su atención, el sonido de cascos y voces bajas que se acercaban por un sendero oculto. Isabela contuvo la respiración y recordó las advertencias sobre la batida del sheriff. Nantán la tomó del brazo con suavidad y la llevó detrás de un roble enorme. «Silencio», susurró. «Observa primero, actúa después». Desde su escondite,
vieron a lo lejos a un grupo de hombres del pueblo, entre ellos Tomás y Fermín, avanzando por el sendero. McCoy los dirigía con autoridad, inspeccionando cada rincón, buscando rastros que confirmaran la presencia de los apaches. Isabela sintió un nudo en el estómago. Sabía que si los descubrían allí, no habría oportunidad de escapar. «¿Qué hacemos?», preguntó con voz baja, mirando a Nantán. Él le indicó con un gesto que permanecieran inmóviles. Sus ojos escudriñaban cada movimiento del grupo, midiendo distancia, velocidad y reacción. Isabela comprendió que la paciencia era su mejor aliada. Actuar precipitadamente podía ser fatal. Durante horas, observaron cómo los hombres revisaban cada rincón de la sierra, sin notar el pequeño refugio donde se encontraban. Tomás se mantenía cerca de Fermín, pero algo en su mirada mostraba conflicto. No parecía completamente cómodo con la misión, y Nantán lo percibió de inmediato. Sin pronunciar palabra, Isabela entendió que la lealtad de algunos podía no estar del lado del sheriff. Cuando finalmente los hombres se alejaron sin descubrirlos, Isabela exhaló un suspiro que había contenido durante toda la tensión. Su corazón aún latía con fuerza y la adrenalina comenzaba a ceder. Miró a Nantán y por primera vez vio en él una sonrisa leve, apenas perceptible, pero llena de satisfacción. «Hoy aprendiste algo más que plantas y señales», dijo. «Aprendiste a confiar en tu instinto y en tu conocimiento. Eso te salvará la vida más que cualquier arma». Isabela asintió, consciente de que cada lección, cada gesto y cada palabra silenciosa la estaban transformando. La sierra no era solo un refugio, era un aula, un espacio sagrado donde cada detalle contaba y cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y las estrellas comenzaban a brillar sobre el desierto, Isabela comprendió que la relación con Nantán iba más allá de la gratitud. Había confianza, aprendizaje, protección y una conexión que unía dos mundos distintos, el del pueblo que la oprimía y el de la sierra que le ofrecía libertad y conocimiento. Antes de dormir, Nantán la miró fijamente y por primera vez pronunció algo que parecía definitivo. «El mundo está lleno de mentiras y codicia, pero la verdad y la compasión siempre encuentran su camino. Hoy has dado el primer paso para ser parte de eso». Isabela cerró los ojos, sintiendo que su corazón se llenaba de una fuerza nueva. Sabía que lo que vendría no sería fácil. El pueblo, su tío y el sheriff McCoy estaban decididos a imponer su voluntad. Pero también sabía que, con cada enseñanza de Nantán, cada palabra y cada señal aprendida, estaba más preparada para enfrentar el conflicto que se aproximaba. En el horizonte, las sombras de la sierra se alargaban, y con ellas, la certeza de que los desafíos aún no habían terminado. La batida no era solo un obstáculo, era la primera prueba de una historia que apenas comenzaba. Una historia de coraje, lealtad y descubrimiento que cambiaría para siempre a Isabela y a todos los que la rodeaban. El sol se filtraba a través de las persianas de la tienda de Fermín, proyectando líneas alargadas sobre el suelo polvoriento. Isabela se movía con cautela entre los estantes, intentando pasar desapercibida mientras acomodaba algunos productos que su tío había dejado fuera de lugar. Pero Fermín la observaba desde su escritorio con ojos de halcón, y cada movimiento de la joven era escrutado con desconfianza. Había pasado solo un día desde la última salida de Isabela a la sierra, pero para Fermín parecía una eternidad. El collar de turquesas que ella llevaba siempre oculto bajo su blusa le había llamado la atención desde hacía semanas. Para él no era un simple adorno, era un signo de rebeldía, un vínculo con lo que él consideraba enemigos, los apaches. La codicia y la obsesión por mantener el control sobre su sobrina habían envenenado su juicio. «Isabela», llamó con voz áspera, haciendo que la joven se sobresaltara. «Acércate aquí». Ella levantó la mirada, intentando mantener la calma, mientras se aproximaba lentamente.
Fermín agarró el collar de una manera brusca, sacándolo del bolsillo donde había logrado arrancarlo sin que ella lo notara. Sus ojos se llenaron de furia. «¿Qué es esto?», exclamó, su voz un rugido contenido. «¡Explícate!». Isabela tragó saliva, intentando pensar rápido. Sabía que cualquier mentira podría empeorar la situación, pero también entendía que decir la verdad significaría un enfrentamiento directo con él, y posiblemente la ira del pueblo entero. «No es lo que parece», dijo con voz firme, intentando transmitir honestidad. «Me lo dio alguien que me salvó la vida». «¿Apaches?», gritó Fermín, tirando del collar sobre el mostrador. «Me lo imaginaba. Te has aliado con ellos, traicionando a tu propia familia y a este pueblo». El corazón de Isabela se aceleró. Cada palabra de su tío era como un cuchillo invisible que cortaba la seguridad que ella había construido en la sierra. La sensación de injusticia la envolvía, pero también despertaba una chispa de determinación. No permitiría que su tío la intimidara, ni que los prejuicios cegaran a los demás. Mientras discutían, en la esquina de la tienda, Tomás Villalba observaba en silencio. Su corazón latía con fuerza. Por un lado, quería intervenir, proteger a Isabela, pero por otro, sabía que Fermín tenía influencia sobre el pueblo, y cualquier gesto en falso podía ponerlos a todos en peligro. Tomás respiró hondo, intentando pensar con claridad. «Fermín, tal vez deberíamos escucharla», dijo finalmente, con voz cautelosa. «No todo es lo que parece». El comerciante lo fulminó con la mirada, dispuesto a ignorarlo. «No me digas lo que debo hacer», vociferó. «Este pueblo no permitirá traiciones, y yo tampoco». Mientras tanto, la noticia del collar y la supuesta alianza con los apaches comenzó a difundirse rápidamente por Santa Esperanza. Vecinos curiosos y temerosos se acercaban a la tienda, murmurando entre ellos. Algunos miraban a Isabela con desconfianza, otros con miedo. La joven sentía cómo el peso de la sospecha se asentaba sobre sus hombros, como una sombra oscura que amenazaba con aplastarla. El sheriff McCoy, informado de la situación por Fermín, vio la oportunidad perfecta para manipular la percepción del pueblo. Llegó a la tienda con paso seguro, inspeccionando el collar y los alrededores como un juez implacable. «¿Así que esto es cierto?», preguntó, dirigiéndose a Isabela con tono severo. «Se dice que estás ayudando a los apaches, ¿verdad?». Isabela bajó la cabeza, sabiendo que cualquier defensa verbal sería insuficiente. La combinación del miedo del pueblo y la autoridad del sheriff creaba un ambiente opresivo que la mantenía en silencio, aunque su corazón gritara por justicia. «No», respondió finalmente, con voz firme, pero controlada. «No estoy aliada con nadie. Solo estoy agradecida a alguien que me salvó la vida». McCoy inclinó la cabeza, estudiándola. La joven podía sentir su mirada penetrante, intentando descubrir la verdad detrás de sus palabras. Sin embargo, la incertidumbre del sheriff era suficiente para que Fermín interpretara la situación a su favor, fortaleciendo su narrativa de traición y peligro. «La apariencia engaña», dijo McCoy, dejando que la tensión creciera. «Pero el pueblo necesita seguridad, y si alguien está jugando con fuerzas que no comprende...». Su voz bajó, cargada de amenaza. «Se toman medidas». Isabela comprendió que estaba atrapada entre la codicia y la paranoia de su tío, y la manipulación calculada del sheriff. La injusticia que sentía se mezclaba con miedo, pero también con una chispa de decisión. Debía actuar con inteligencia, proteger a Nantan y encontrar una manera de demostrar la verdad. Esa noche, al regresar a su habitación, Isabela no pudo dormir. Su mente repasaba los pasos del día, la mirada furiosa de Fermín, la tensión en la tienda, los rumores que ya corrían por el pueblo y la autoridad intimidante de McCoy. Todo apuntaba a que la situación se deterioraría rápidamente. Decidió escribir un pequeño diario, registrando lo que había aprendido de Nantan y sus observaciones sobre la sierra y el desierto. Cada palabra le daba fuerza,
Le recordaba que su conocimiento y coraje eran su mejor defensa frente a la injusticia que la rodeaba. Al mismo tiempo, Tomás se debatía entre su lealtad al pueblo y su deseo de proteger a Isabela. Sabía que cualquier paso en falso podía desencadenar violencia, pero también comprendía que quedarse al margen sería traicionar lo que él consideraba justo. Su dilema lo mantenía inquieto, consciente de que pronto tendría que tomar una decisión crucial. Mientras la noche avanzaba, Isabela se sentó junto a la ventana, contemplando las luces del pueblo y el horizonte oscuro más allá. Recordó las enseñanzas de Nantán: paciencia, observación, respeto y coraje silencioso. Comprendió que el verdadero desafío estaba por llegar, y que su fuerza interior y la confianza en quienes la habían protegido serían vitales para enfrentar la tormenta que se avecinaba. En el silencio de la noche, el desierto parecía susurrarle promesas de resistencia y de supervivencia. Cada sombra que se alargaba, cada brisa que movía las hojas secas, le recordaba que no estaba sola. Tenía aliados, conocimiento y un propósito que aún no había revelado completamente: proteger la verdad y a quienes confiaban en ella, incluso si eso significaba enfrentarse a todo el pueblo de Santa Esperanza. Con el corazón decidido y la mente alerta, Isabela comprendió que no podía permitir que la mentira y la codicia dominaran. Debía prepararse para la confrontación, proteger hasta a Nantán y mantener la esperanza viva, aunque la oscuridad del miedo y la traición se cernieran sobre su mundo. La tensión se palpaba en el aire, y la joven sabía que los próximos días serían decisivos. El collar, símbolo de vínculo y protección, se convirtió en un recordatorio tangible de su conexión con Nantán y del valor que necesitaba para enfrentar a su tío, al sheriff y al prejuicio de un pueblo entero. Cada decisión, cada acción, comenzaba a delinear el camino hacia la libertad, la verdad y la justicia, mientras la sombra de la traición se extendía sobre Santa Esperanza. Isabela apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Fermín y el sheriff McCoy la arrastraran hacia el sótano de la tienda. La oscuridad la envolvió como un manto pesado y húmedo, mezclada con el olor a tierra y madera vieja. Las tablas crujían bajo sus pies y la brisa apenas llegaba desde una pequeña ventana en la parte superior. Su corazón latía con fuerza, pero la determinación no la abandonaba. Sabía que debía encontrar una forma de salir, aunque aún no comprendía cómo. Fermín, furioso, la dejó dentro del sótano con un gesto brusco. «Esto te enseñará a no traicionar a tu familia ni al pueblo», dijo, su voz reverberando en las paredes de piedra. McCoy, detrás de él, cruzó los brazos y observó la escena con fría calculadora. «No te preocupes, Fermín», comentó. «A los traidores se les trata con firmeza». La joven sintió cómo las palabras se clavaban en su pecho, pero no permitió que el miedo la paralizara. Observó cada detalle de la habitación: las vigas, las tablas flojas y los objetos olvidados que podrían convertirse en herramientas de escape. Mientras tanto, afuera, McCoy organizaba a sus hombres para la partida hacia Tres Cumbres, convencido de que los apaches se encontraban cerca y que era el momento de actuar. Fermín se sumó con entusiasmo, ansioso de vengarse de aquellos que él consideraba enemigos y de mantener a su sobrina bajo control. Tomás, montando su caballo, dudaba. Su mirada se posaba en la tienda y luego en el horizonte, debatiéndose entre obedecer las órdenes y hacer lo correcto. Cada decisión se volvía un peso que le oprimía el pecho. Dentro del sótano, Isabela respiró hondo. No podía gritar, pues sus tíos habían asegurado la puerta y cualquier ruido sería escuchado. Comenzó a examinar las paredes y el suelo con cuidado, buscando grietas, tablones flojos o cualquier indicio que pudiera permitirle escapar. Sus dedos rozaron una de las tablas más antiguas. La madera cedió ligeramente bajo la presión, y su corazón se llenó de una chispa de esperanza.
Si podía aprovechar ese pequeño fallo, quizá lograría salir antes de que los hombres regresaran. Horas pasaron mientras ella esperaba, escuchando los pasos de sus captores que subían y bajaban las escaleras, las conversaciones apagadas sobre estrategias de búsqueda y los ruidos del pueblo que le recordaban que el tiempo se agotaba. Recordó las enseñanzas de Nantán: paciencia, observación y actuar solo cuando era el momento adecuado. Con cada suspiro, su mente analizaba posibles rutas de escape, recordando cada sendero, cada roca y cada árbol de la sierra, que podrían ayudarla una vez lograra salir. Tomás, en secreto, había regresado al pueblo tras acompañar a McCoy hasta la salida del grupo. Desde la distancia observó la tienda, evaluando la seguridad de Isabela y buscando la oportunidad de ayudarla. Su corazón estaba dividido. Por un lado, temía la ira de Fermín y McCoy. Por otro, no podía soportar la idea de que la joven sufriera injustamente. Cada minuto que pasaba aumentaba la tensión, y finalmente decidió arriesgarse. Sabía que era ahora o nunca. Dentro del sótano, Isabela encontró un pedazo de cuerda vieja y algunas tablas sueltas. Con paciencia y cuidado, comenzó a trabajar en su improvisada herramienta de escape. Cada movimiento era meticuloso, silencioso, consciente de que un solo error podría costarle caro. La oscuridad que al principio la oprimía comenzó a transformarse en un aliado, ocultando sus acciones y brindándole confianza. Mientras trabajaba, escuchó un ligero crujido en la parte superior. Su corazón se aceleró, pero luego distinguió un susurro familiar. «Isabela, ¿estás bien?» Era Tomás, que había logrado acercarse al sótano sin ser visto. «Sí, estoy bien, pero necesito tu ayuda», respondió ella con voz baja. «Ayúdame a salir de aquí antes de que McCoy regrese». Tomás se movió con cautela, levantando las tablas de la puerta con cuidado y asegurándose de que nadie los viera. «Rápido, antes de que vuelvan», susurró. Juntos comenzaron a levantar las tablas más flojas, creando un pequeño hueco por el que Isabela podría pasar. Cada movimiento era arriesgado, pero la concentración y la coordinación entre ellos hacía que el peligro se sintiera manejable. Finalmente, después de varios minutos que parecieron eternos, el espacio fue suficiente. Isabela se deslizó con cuidado, seguida por Tomás, asegurándose de cerrar las tablas tras de sí para que nadie notara el escape. Afuera, la noche cubría el pueblo como un manto protector. La brisa fresca llenó sus pulmones, recordándole que la libertad estaba al alcance de sus manos, aunque el peligro aún no había desaparecido. Montaron en silencio los caballos que Tomás había traído, asegurándose de no alertar a ningún vigilante. La tensión se mezclaba con la adrenalina. Cada crujido de ramas, cada sombra proyectada por la luna, se convertía en un potencial riesgo. Sin embargo, la determinación de Isabela y la cautela de Tomás los mantenían firmes y decididos a alcanzar la sierra, donde Nantán los esperaba. Durante la cabalgata, Isabela relató rápidamente los últimos acontecimientos. «Fermín y McCoy están planeando una partida hacia Tres Cumbres», dijo, la voz entrecortada por la velocidad del caballo. «Si no llegamos a Nantán, no solo estará en peligro él, sino también nuestra posibilidad de detener un enfrentamiento injusto». Tomás escuchaba atento, evaluando cada palabra y calculando la mejor ruta para evitar la vigilancia del pueblo. Su decisión de ayudarla había marcado un antes y un después. Ya no podía permanecer neutral, y la protección de Isabela se había convertido en un deber moral que superaba cualquier miedo. Al llegar a los límites del desierto, la silueta de la sierra apareció frente a ellos, majestuosa y protectora. Isabela sintió cómo el peso que había cargado durante días se aligeraba. El peligro estaba lejos por ahora, pero la urgencia de advertir a Nantán
sobre la partida armada, seguía intacta. El vínculo entre ellos se fortalecía. Nantan no era solo su salvador, sino un guía, un protector y un aliado que necesitaba saber lo que se avecinaba. Finalmente, después de horas de cabalgata silenciosa y cuidadosa, divisaron la pequeña cueva donde Nantan los esperaba. La fogata que había encendido para vigilar el desierto aún humeaba, y su mirada firme les dio la bienvenida sin necesidad de palabras. Isabela descendió del caballo y corrió hacia él, explicándole con rapidez la situación, la partida del sheriff, la intención de Fermín de acusar a los apaches y la necesidad de actuar antes de que ocurriera un desastre. Nantan escuchó atentamente, su expresión serena pero intensa, evaluando cada detalle. «Entonces debemos adelantarnos», dijo finalmente. «No podemos permitir que la ignorancia y la codicia destruyan lo que debe protegerse». Isabela respiró hondo, consciente de que la decisión que tomarían marcaría el rumbo de los acontecimientos que se avecinaban. La huida había sido solo el primer paso. Ahora comenzaba la estrategia para enfrentar la injusticia y proteger a quienes no podían defenderse por sí mismos. La sierra se convirtió en su refugio y su fortaleza, y la conexión entre Isabela, Tomás y Nantan se consolidó como un triángulo de confianza, valentía y acción. Mientras la noche cubría el desierto, la joven comprendió que su vida ya no volvería a ser la misma. La traición de Fermín, la manipulación de McCoy y la amenaza del pueblo habían acelerado su transformación, de huérfana temerosa a una joven valiente, capaz de tomar decisiones, enfrentarse al peligro y convertirse en puente entre dos mundos que parecían irreconciliables. El peligro aún no había terminado, pero la confianza, la astucia y la determinación formaban un escudo más poderoso que cualquier arma. Juntos, los tres se prepararon para lo que vendría: proteger la verdad, desafiar la injusticia y mantener viva la esperanza en un desierto que se convertía en símbolo de resistencia y libertad. La noche cubría el desierto con un manto oscuro y silencioso, apenas interrumpido por el crujido de las ramas secas bajo los cascos de los caballos. Isabela y Tomás avanzaban con cautela, acompañados de Nantan, quien guiaba con paso seguro por los senderos ocultos de la sierra. Cada sombra y cada sonido eran analizados con atención. La montaña, que días atrás parecía un refugio, ahora se convertía en el escenario de una tensión creciente. Isabela se aferraba al caballo negro que Tomás había traído, recordando cómo había logrado escapar del sótano. Su corazón latía con fuerza, mezcla de miedo y determinación. Sabía que la partida del sheriff McCoy y su grupo hacia Tres Cumbres representaba un peligro inminente. Cada segundo contaba, y cada decisión podía cambiar el rumbo de lo que estaba por suceder. «Debemos llegar antes de que encuentren el campamento», susurró Nantan, la voz firme pero calmada. «Solo así podremos hablar y evitar un conflicto innecesario». Tomás asintió, tensando los músculos mientras impulsaba su caballo. Sus ojos recorrían la oscuridad, buscando cualquier indicio de vigilancia o trampas que pudieran haber dejado los hombres del sheriff. La responsabilidad pesaba sobre él, pero también lo motivaba. Por primera vez, sentía que su lealtad estaba claramente definida, y que proteger a Isabela era más importante que cualquier miedo a la desaprobación de su pueblo. El camino era estrecho, con rocas que sobresalían y ramas que amenazaban con golpearlos. Isabela se inclinaba hacia adelante, ajustando la postura del caballo para mantener el equilibrio. Cada vez que un ruido lejano rompía el silencio, su corazón se detenía un instante. Sin embargo, la presencia serena de Nantan a su lado le recordaba que podían confiar en su guía. Horas después, cuando la luna alcanzaba su cenit, divisaron a lo lejos el lugar donde Nantan había indicado que podrían planificar su estrategia. Un pequeño claro rodeado de rocas altas, lo suficientemente oculto para resguardarlos de miradas curiosas, y al mismo tiempo lo suficientemente amplio para montar vigilancia.
Allí, Nantan desmontó con facilidad y comenzó a revisar el terreno con precisión, señalando rutas de escape, escondites naturales y posibles posiciones para observar a distancia. Si el sheriff y sus hombres llegan sin precaución, explicó, se verán sorprendidos. Debemos preparar todo para protegernos y, al mismo tiempo, mostrar que no buscamos conflicto, sino justicia. Isabela escuchaba cada palabra, grabándola en su memoria. Comprendía que cada detalle contaba, que la sabiduría de Nantan no era solo conocimiento del terreno, sino estrategia y paciencia. Ella también debía aprender a moverse con cuidado, a leer la montaña y a confiar en su instinto. Cada lección la acercaba más a la fuerza que había comenzado a descubrir en sí misma. Tomás, atento a cada indicación, se acercó a Nantan para preguntar sobre posibles contingencias. Si descubren nuestro refugio, ¿qué debemos hacer? No debemos luchar sin necesidad, respondió Nantan. La fuerza sin razón trae destrucción. Nuestra prioridad es proteger la vida, defender la verdad y disuadir la ignorancia. Solo si nos obligan a actuar, cada movimiento debe ser calculado y preciso. Isabela asintió, sintiendo que la tensión se convertía en concentración. Sabía que la mañana traería consigo el enfrentamiento, pero también que estaba rodeada de aliados capaces y de un conocimiento que la fortalecía. Cada señal, cada movimiento silencioso y cada decisión estratégica serían vitales. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a teñir el horizonte de tonos dorados y rojizos, el grupo estaba listo. Nantan había colocado marcas discretas para advertir si alguien se acercaba, y los tres observaban desde posiciones estratégicas, ocultos entre rocas y arbustos. El silencio era absoluto, roto solo por el viento que acariciaba la tierra y los pasos cautelosos de los animales nocturnos. «Ahí vienen», susurró Nantan, señalando a lo lejos una columna de hombres a caballo, liderados por McCoy y Fermín. Los cascos levantaban polvo que el sol naciente iluminaba como pequeñas nubes doradas. Isabela sintió un nudo en el estómago, pero también una certeza. Todo el entrenamiento, la observación y la preparación habían valido la pena. Tomás apretó suavemente su mano sobre el caballo, transmitiendo apoyo silencioso. Sabía que no podía interferir de manera imprudente. Debía confiar en Nantan y en la estrategia que habían preparado. Sin embargo, su mirada se mantuvo vigilante, listo para actuar si la vida de Isabela estaba en peligro. La tensión aumentaba con cada metro que los hombres avanzaban. Isabela respiró hondo, recordando la primera vez que Nantan la había salvado y cómo, desde ese momento, su vida había comenzado a transformarse. La gratitud se mezclaba con la responsabilidad de actuar con valentía y sabiduría. El desierto que antes parecía un lugar hostil, ahora era testigo de su determinación y crecimiento. Mientras los caballos se acercaban al claro, Nantan levantó la mano en señal de espera. «Permanezcan quietos», susurró. «La verdad debe hablar antes que las armas». Isabela sintió como cada segundo se estiraba, cargado de expectativa. Sabía que el enfrentamiento podría resolverse sin violencia si actuaban con inteligencia y firmeza. Cada respiración era un recordatorio de que la fuerza no siempre se mide en armas, sino en decisión, coraje y claridad de propósito. Cuando McCoy y Fermín llegaron al borde del claro, Nantan dio un paso adelante, firme y sereno. Isabela se mantuvo a su lado, observando, consciente de que el momento de la verdad había llegado. La tensión se sentía en el aire como electricidad. Cada mirada, cada gesto, cada palabra que se pronunciaría, definiría el rumbo de lo que estaba por suceder. El enfrentamiento estaba próximo, pero la preparación, la estrategia y la valentía de los jóvenes y Nantan les daban la ventaja más importante: la confianza en la justicia y la verdad, lista para enfrentar la codicia, la ignorancia y el miedo que acechaban desde Santa Esperanza. El primer rayo de sol
se filtraba entre las rocas de Tres Cumbres, iluminando un paisaje árido y majestuoso. La sierra parecía un guardián silencioso de secretos antiguos, y en lo alto, Nantán, Isabela y Tomás aguardaban en posiciones estratégicas, observando cómo el polvo levantado por los cascos de los caballos anunciaba la llegada del grupo de McCoy. El silencio se sentía pesado, casi tangible, y cada respiración era un recordatorio del riesgo que corrían. McCoy lideraba la partida con un aire de arrogancia, seguro de que los apaches serían un objetivo fácil. Fermín lo seguía de cerca, ansioso por demostrar que su sobrina había traicionado al pueblo y que él estaba en lo correcto al acusarla. Sus hombres murmuraban entre ellos, algunos inseguros, otros alimentados por la codicia y el miedo. Ninguno sospechaba la fuerza silenciosa que los esperaba entre las rocas. Isabela, montada en el caballo negro, sentía un nudo en el estómago, pero también un fuego interior que le recordaba todo lo que había aprendido con Nantán. Cada palabra, cada gesto, cada lección sobre la paciencia, la observación y la estrategia le servía ahora para mantener la calma. Sabía que el momento de actuar con valentía había llegado, y que su papel era crucial para evitar un derramamiento de sangre innecesario. Nantán levantó la mano para detener cualquier movimiento prematuro. Sus ojos, firmes y serenos, recorrían cada detalle: la posición de los hombres, la distancia entre ellos y las rocas, la dirección del viento. Sabía que cualquier acción impulsiva podía desencadenar un desastre, pero también comprendía que la verdad necesitaba revelarse antes de que el miedo y la codicia marcaran el rumbo de los acontecimientos. Desde la distancia, los hombres de McCoy llegaron al borde del claro, inspeccionando cada rincón. Fermín señalaba con vehemencia, acusando a los apaches y a la supuesta traición de Isabela. El sheriff, confiado, alzó la voz para justificar sus acciones. «¡Estos apaches son los culpables!», gritó. «El oro y la seguridad del pueblo están en juego». Pero antes de que el miedo se apoderara de los hombres, un sonido sordo recorrió la cima de la sierra. Cientos de caballos avanzaban silenciosos, y sobre ellos, figuras apaches montadas con maestría surgían entre las sombras. El grupo de McCoy se detuvo en seco, incapaz de reaccionar de inmediato ante la presencia imponente de los guerreros. Cada movimiento era calculado, cada mirada intensa. La sorpresa se apoderó del momento. Isabela, montando a caballo, respiró hondo y avanzó hacia el centro del claro. Su voz cortó el silencio con fuerza y claridad. «Deténganse. Nantán me salvó la vida. No hay traición». Los hombres del sheriff titubearon, confundidos. Fermín frunció el ceño, incapaz de comprender cómo la joven, a quien él consideraba débil y manipulable, estaba ahora enfrentándose a todos con tal firmeza. McCoy, sorprendido, miró a Isabela con incredulidad y cierto desprecio. «¿Qué estás diciendo, niña?», exclamó. Entonces, Nantán dio un paso adelante. Su postura era tranquila pero autoritaria, y su voz resonó en el claro con una mezcla de serenidad y fuerza. «Isabela dice la verdad. No buscamos venganza, ni oro, ni destrucción. Solo justicia y respeto». Hizo un gesto hacia la compañía minera. «La codicia de hombres como McCoy pone en peligro la paz y la vida de todos». Un murmullo recorrió a los hombres del sheriff. Algunos bajaron la cabeza, comenzando a dudar de la legitimidad de las acusaciones. Fermín se mostró furioso, pero la presencia de los apaches y la firmeza de Nantán hacían que sus palabras perdieran fuerza. Isabela aprovechó la confusión para avanzar aún más, señalando el collar de turquesas que colgaba sobre su pecho. «Este collar es un símbolo de respeto y protección, no de traición», gritó. «Nantán me salvó, y yo confío en él. Deben entender que la verdad no se encuentra en el miedo, sino en los hechos». El viento llevó sus palabras a lo alto de la sierra, y por un momento, todo quedó en silencio. Los hombres de McCoy,
Intercambiaron miradas, y algunos comenzaron a cuestionar la moralidad de sus acciones. La tensión se palpaba en el aire, y la justicia parecía equilibrarse entre la codicia de unos y la verdad de otros. Nantan continuó, señalando las huellas de la compañía minera en terrenos apaches. Estos hombres buscan aprovecharse de la ignorancia y la desinformación, dijo. Nosotros protegemos nuestra tierra y nuestra gente. La fuerza sin justicia es destrucción. La compasión es más poderosa que cualquier arma. Fermín intentó replicar, pero McCoy no encontró apoyo entre sus propios hombres. La evidencia de la traición de la compañía minera y la valentía de Isabela habían cambiado la dinámica. Los murmullos se convirtieron en voces de duda, y la superioridad que McCoy creía tener comenzó a desmoronarse. En ese instante, un joven del pueblo, que había seguido discretamente los movimientos de la partida, apareció sosteniendo documentos que probaban la corrupción de McCoy y los sobornos recibidos de la compañía minera. La verdad estalló con fuerza. McCoy ya no tenía control sobre la narrativa, y Fermín se encontró aislado, incapaz de revertir la evidencia que Nantan y Isabela habían presentado. Los apaches no avanzaron hacia ellos con violencia. Su presencia silenciosa y disciplinada era suficiente para imponer respeto. La sierra parecía testigo de la justicia que surgía no de la fuerza bruta, sino de la verdad y la valentía de quienes tenían el coraje de enfrentarla. Isabela, observando la escena, comprendió que cada paso que había dado, desde la huida, las lecciones de Nantan, hasta la colaboración con Tomás, la había preparado para este momento. La tensión, el miedo y la incertidumbre habían sido necesarios para fortalecer su corazón y su mente. Ahora, su voz y su presencia eran tan importantes como la fuerza de los apaches que la rodeaban. McCoy, derrotado moralmente y sin el respaldo de sus hombres, se vio obligado a retroceder. Fermín, humillado, se mantuvo callado, mientras los apaches regresaban a sus posiciones, mostrando que la paz y el respeto no se imponían con violencia, sino con la claridad de la verdad y la firmeza de quienes defendían lo correcto. Isabela bajó del caballo, acercándose a Nantan. «Lo logramos», susurró, la voz cargada de emoción y alivio. Él asintió, colocando una mano en su hombro con un gesto de aprobación silenciosa. El desierto que antes parecía peligroso y hostil, ahora se sentía como un aliado, un testigo de la justicia que acababan de imponer y de la reconciliación que se abría camino. El sol ascendía lentamente, iluminando tres cumbres con un tono cálido y dorado, marcando el final de un enfrentamiento y el inicio de una nueva etapa. Isabela había dejado de ser la huérfana temerosa, ahora era la joven valiente, capaz de desafiar la injusticia, proteger la verdad y servir de puente entre dos mundos que durante demasiado tiempo habían permanecido separados. El sol bañaba Santa Esperanza con una luz cálida y dorada, transformando el pueblo polvoriento en un lugar que parecía respirar con esperanza. Las calles, antes llenas de susurros y miradas desconfiadas, ahora tenían un aire diferente. La verdad se había impuesto, y con ella la justicia comenzaba a restaurar la calma que el miedo y la codicia habían arrebatado. McCoy había sido arrestado por sus propios hombres, tras revelarse los documentos que demostraban la corrupción y los sobornos de la compañía minera. La humillación lo acompañaba mientras era conducido por las calles, sus ojos llenos de rabia y derrota. Fermín, a su lado, estaba sumido en un silencio absoluto. El orgullo herido y la exposición pública de su conducta lo habían dejado indefenso. Ninguna palabra parecía capaz de reparar la traición a la verdad y al pueblo que él mismo había alimentado. Isabela caminaba por el centro del pueblo, el collar de turquesas brillando suavemente bajo la luz del sol. Cada paso que daba parecía marcar un nuevo comienzo. La gente la miraba, pero esta vez con respeto y admiración.
Algunos todavía recordaban los rumores de traición, pero la evidencia, la valentía de la joven y la intervención de los apaches habían cambiado sus corazones. La huérfana que todos creían débil ahora era un símbolo de justicia y reconciliación. Tomás se acercó a ella, montando el caballo negro que había acompañado durante la huida y el enfrentamiento en Tres Cumbres. Su sonrisa reflejaba alivio y orgullo. «Lo logramos», dijo, su voz baja pero firme. «Ha demostrado que la verdad siempre encuentra su camino». Isabela asintió, sintiendo cómo la tensión que había cargado durante semanas comenzaba a disiparse. Su mirada se perdió por un momento en la sierra que se alzaba al horizonte, recordando cada paso de la huida, cada lección de Nantán y cada instante de miedo que la había convertido en la persona que era ahora. La libertad no solo se medía en ausencia de cadenas físicas, sino en la claridad del corazón y la fuerza de la mente. En la plaza central, un grupo de aldeanos se había reunido para escuchar las explicaciones y los detalles que Isabela había reunido sobre los planes de McCoy y Fermín. Documentos, testigos y la evidencia del collar y la alianza con Nantán sirvieron para limpiar el nombre de la joven y restablecer la paz. La gente comenzó a comprender que los apaches no eran enemigos, sino guardianes de la tierra y aliados en la justicia. La percepción del miedo se transformó en respeto y admiración. Nantán, a cierta distancia, observaba la escena en silencio. Su presencia era firme, tranquila y protectora, un recordatorio de que la fuerza verdadera se encuentra en la sabiduría y en la compasión. La joven se acercó a él, inclinando la cabeza en señal de respeto. Él respondió con un gesto simple, pero cargado de significado, aprobación y reconocimiento por la valentía y el corazón de Isabela. «Han hecho más que protegerse a sí mismos», dijo Nantán suavemente. «Han demostrado que la paz se construye con valor y justicia, no con miedo». Isabela sonrió, sintiendo que las palabras del guerrero apache capturaban la esencia de todo lo que había vivido. «Gracias, Nantán, por todo», murmuró. «Sin ti no habría llegado hasta aquí». El Consejo Apache, informado de los acontecimientos, decidió ofrecer a Isabela un lugar en la tribu como reconocimiento de su coraje y vínculo con Nantán. La propuesta era un honor que la joven valoró profundamente, pero después de reflexionar, comprendió que su corazón estaba en Santa Esperanza. Su lugar estaba allí, entre la gente que había aprendido a confiar en ella y que necesitaba su guía para construir puentes entre culturas y mundos distintos. «Mi hogar está aquí», dijo con determinación, «pero siempre llevaré conmigo las enseñanzas de ustedes y el respeto hacia nuestra tierra y su gente». La aceptación de Nantán y del Consejo Apache fue silenciosa, pero significativa. No había reproches, solo respeto mutuo. El vínculo que se había formado entre Isabela y Nantán no dependía de la cercanía física, sino de la confianza, la comprensión y el reconocimiento del valor compartido. Mientras tanto, el pueblo comenzó a reorganizarse. Los hombres y mujeres que habían sido influenciados por el miedo ahora veían la importancia de la justicia y la cooperación. Fermín, aunque humillado, quedó con la oportunidad de redimirse si elegía aprender de sus errores. Su orgullo había sido herido, pero la puerta a la reconciliación no estaba completamente cerrada. La experiencia servía como lección. La codicia y la deshonestidad siempre dejan marcas, pero también existe la posibilidad de cambiar si se reconoce la verdad. Isabela, con Tomás a su lado, recorrió las calles, saludando a vecinos y amigos. Cada mirada de respeto y gratitud reforzaba la certeza de que sus acciones habían tenido un impacto positivo. La huérfana que había sido perseguida, humillada y subestimada, se había convertido en una líder silenciosa, un puente entre dos mundos que antes se temían mutuamente. El día avanzaba
y el sol se alzaba en lo alto, iluminando no solo el paisaje físico, sino también el espíritu renovado de Santa Esperanza. La sierra y el desierto, testigos de las pruebas y del coraje de la joven, parecían bendecir la nueva etapa que comenzaba. Isabela comprendió que la justicia y la paz requerían vigilancia, coraje y sabiduría continua, pero también que su lugar estaba asegurado, en la vida del pueblo, como ejemplo y guía y como símbolo de esperanza. Al caer la tarde, mientras el pueblo se reunía en la plaza para celebrar la resolución y la tranquilidad restaurada, Isabela miró al horizonte, alzando la vista hacia la sierra y el desierto que la habían formado. Allí estaba Nantán, distante pero presente, vigilando con respeto y orgullo. Su corazón se llenó de gratitud y serenidad. La fuerza, la verdad y la justicia habían prevalecido, y ella era ahora un faro para quienes creían que la esperanza podía renacer incluso en los lugares más polvorientos y olvidados. Santa Esperanza, antes marcado por el miedo y la injusticia, comenzaba a escribir una nueva historia. Una historia en la que la valentía de una joven huérfana, la sabiduría de un guerrero apache y la lealtad de un amigo habían cambiado para siempre la percepción del pueblo. Isabela se convirtió en el puente entre culturas, un símbolo de reconciliación y de esperanza viva. Y su vida, aunque aún llena de desafíos, brillaba con la certeza de que había encontrado su lugar en el mundo. Mientras la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar sobre el desierto, Isabela cerró los ojos por un instante, respirando profundo. Cada lucha, cada miedo superado y cada decisión tomada la habían llevado hasta allí. La huérfana temerosa se había transformado en una joven fuerte, valiente y sabia, capaz de enfrentar la adversidad y de inspirar a otros. La paz estaba presente, y con ella la promesa de un futuro donde la verdad, la justicia y la esperanza prevalecerían. El desierto, testigo de tantas historias, guardaba ahora un secreto más: la historia de Isabela Montoya, la joven que se atrevió a desafiar la injusticia y a construir puentes entre mundos que parecían irreconciliables. Y así, Santa Esperanza respiraba tranquila, mientras la semilla de reconciliación y valentía comenzaba a crecer, fuerte y silenciosa, como el viento que recorre la sierra y acaricia el corazón de quienes buscan justicia. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.